Hola a todos, tengan todos y cada uno de ustedes un feliz y bonito día. En esta ocasión, mis compañeras y yo les hablaremos acerca de un tema muy fundamental en la estadística. Este tema se titula Distribución muestral de la media. Pero antes de comenzar en sí con el tema, les vamos a presentar lo que es un pequeño índice para que podamos observar cómo estará desarrollado nuestro pequeño tema. Como primer punto tenemos lo que es una pequeña introducción seguido de unos conceptos clave, unas características, sus propiedades, aplicaciones, fórmulas, ejemplos y unos ejercicios y por último la conclusión. Bien, como introducción tenemos lo siguiente. Dice que la distribución muestral de la media nos ayuda a entender cómo cambia la media cuando tomamos diferentes muestras de una población. Si sacamos muchas muestras y calculamos su media, esas medias no serán exactamente iguales, pero se agrupan alrededor de la media real de la población. Esto nos permite predecir resultados y tomar decisiones basadas en datos, aunque no podamos medir a toda la población. Lo que nos quiere decir la introducción es que una muestra es la que se toma de un determinado grupo de personas, de objetos o de lo que nosotros vayamos a calcular. Es decir, pongamos un ejemplo que tenemos 50 manzanas, pero nosotros queremos calcular la media. Vamos a tomar una muestra de esas 50. La 50 es el total de todo lo que nosotros tenemos. Pero si nosotros queremos una muestra, podemos tomar la mitad, podemos tomar la tercera parte, podemos tomar varias muestras de un solo dato. Eso es lo que nos quiere dar a entender lo que es la introducción. Bien, continuando con los conceptos claves, tenemos lo que es la muestra. Dice que la muestra es un subconjunto de la población que se selecciona para el análisis. Si ustedes observan la imagen que tenemos ahí a un ladito, nos aparece muchas personas encerradas en un círculo, pero en un círculo más pequeño, sombreado de color rosa, está otro grupito de personas, pero en medio de todo están todas las personas, ¿sí? Entonces, todas las personas que están encerradas en el circulito azul, por decirlo así, son la población. La población es el total de datos que nosotros tenemos. Pero como estamos hablando de la muestra, dice que es un subconjunto de la población. O sea, sí, de la población se va a sacar otro grupito aparte, por decirlo así, que esa será nuestra muestra. Ahora, la media muestral nos dice que es el promedio de los valores en una muestra específica. Cuando hablamos de la media muestral, sabemos que es el promedio aritmético de los valores observados en un subconjunto. ¿Cuál subconjunto? De la muestra. Entonces, en estadística ya se calcula a partir de los datos de una muestra y su propósito es servir como una estimación del parámetro de la población. Ahora bien, hablamos de la distribución de la población. Nos dice que la distribución de la población es la distribución de todos los valores posibles en la población. Esto nos quiere decir que es la dispersión de todos los valores posibles dentro de la población. Describe la frecuencia con la que ocurren los distintos valores y caracteriza el conjunto de datos completo y no solo una parte de
Siguiendo con nuestros conceptos claves, tenemos lo que es el teorema del límite central. Nos dice que este teorema establece que a medida que el tamaño de la muestra aumenta, la distribución muestral de la media se aproxima a una distribución normal, independientemente de la forma de la distribución de la población original, siempre y cuando la muestra sea lo suficientemente grande, o sea que n sea mayor o igual a 30. Entonces, la distribución muestral de la media es la distribución de probabilidad de todas las posibles medias muestrales que se pueden obtener de una población. Cuando hablamos del teorema del límite central, es una regla fundamental que nos asegura que si tomamos muestras grandes, los promedios de estas muestras se distribuirán de una manera predecible y organizada, facilitando el análisis y la toma de decisiones. Hola a todos. A mí me corresponde explicarles sobre las características de la distribución muestral de la media. Como primer característica, tenemos que se forma a partir de muestras aleatorias de la población. Para construir una distribución muestral, no usamos a toda la población, sino que tomamos muestras al azar. Cada muestra tiene un grupo de datos y de cada uno calculamos su media. Un ejemplo, si nosotros queremos conocer el promedio de estatura de una escuela, no mido a todos los estudiantes, sino que seleccionamos varios grupos de estudiantes al azar y saco el promedio de cada grupo. Ahí es donde podemos utilizar esta característica. También, como característica número 2, nos dice que la media muestral varía de muestra a muestra, pero tiende a centrarse en la media poblacional. Cuando calculamos la media de varias muestras, los resultados no son exactamente iguales. Algunos promedio son más altos y otros más bajos. Sin embargo, todos tienden a acercarse al promedio real de la población. Para que nos quede un poco más claro y podamos comprenderlo un poco mejor, tenemos un ejemplo. Si el promedio real de estatura es de 1,65 metros, mis muestras pueden dar 1,64, 1,67, pero estarán cerca de 1,65. También como característica 3 dice que depende del tamaño de la muestra. Mientras más grande, menos dispersión. Dice que más precisos son los resultados. Esto significa que las medias varían menos y están más cerca de la media poblacional. En cambio, con muestras pequeñas hay más dispersión. Aquí dice, mientras más grandes, menos dispersión. Entonces, un ejemplo podríamos tomar es como que si tomo solo 5 estudiantes, el promedio puede variar bastante. Pero si tomo 50 estudiantes, el resultado será mucho más estable. Como característica número 4, tenemos que la distribución es aproximadamente normal, incluso si la población no lo es, para muestras grandes. Aunque la población original no tenga forma eh, de campana, si usamos muestras grandes, la distribución de la media se vuelve aproximadamente normal, es decir, con la forma de una campana. Esto lo explica el teorema central del límite. Como característica número 5 tenemos que se mide mediante el error estándar, que disminuye y con muestras más grandes.
Finalmente usamos el error estándar para medir qué tanto se alejan las medias de las muestras respecto a la media poblacional. Lo importante es que este error se hace más pequeño cuando la muestra es más grande, lo que significa que nuestra estimación nuestras estimaciones son más confiables. La distribución muestral de la media nos ayuda a entender cómo las medias de diferentes muestras se comportan, cómo se acercan a la media real de la población y por qué entre más grande sea la muestra, mejores resultados podemos obtener. También les voy a explicar sobre las propiedades de la distribución muestral de la media. Como primer propiedad tenemos que la media de la distribución normal es igual a la media poblacional. La primera propiedad dice que la media de la distribución muestral es igual a la media poblacional. Esto significa que si yo saco muchas muestras de una población y calculo los promedios eh, de esa muestra, al final esos promedios van a estar muy cerca de la media real de toda la población. Por ejemplo, si en una escuela la estatura promedio de todos los alumnos es de 1.55 metros y yo tomo varios grupos de alumnos para calcular su promedio de estatura, esos promedios se acercarán a 1.53, a 1.54 y van a estar cerca de 1.55. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero en promedio representan bien a la población. También como propiedad número 2 tenemos que la desviación estándar se reduce con muestras grandes. La segunda propiedad dice de que la desviación estándar se reduce cuando las muestras son grandes. Esto quiere decir de que si tomo una muestra pequeña, los promedios que obtenga pueden variar bastante. Pero si tomo muestras grandes, los promedios se van a acercar mucho más a la media eh, real o a la media de la población. Para que podamos comprenderlo un poco mejor, podríamos poner el ejemplo que si queremos calcular el promedio de estatura con solo 5 estudiantes, el resultado puede estar lejos del verdadero. Pero si lo hago con 50 estudiantes, este, el resultado será mucho parecido al promedio real. Estará mucho más cerca de, de la, de la población. Hola, continuando con las propiedades, tenemos lo que es la forma es simétrica alrededor de la media poblacional, que nos quiere decir que la distribución de las medias muestrales tiende a tener una forma simétrica, como una campana de Gauss, como podemos observar en la imagen. Tenemos lo que es la desviación típica a cada lado, que significa la dispersión de los datos alrededor de la media. Tenemos lo que es centrada exactamente en la media poblacional. Esto se debe al teorema del límite central que nos explicó nuestra compañera Marlene. Esto se debe o establece que sin importar la forma de la distribución original de la población, la distribución de las medias muestrales se aproxima a una normal a medida que el tamaño de la muestra aumenta. Por ejemplo, si tomamos muchas muestras y calculamos el promedio de cada una,
la mayoría de esos promedios se van a acomodar cerca del valor real de toda la población y pocos se van a alejar. Por ejemplo, es como lanzar dardos a un blanco. La mayoría caerán cerca del centro, que es la media poblacional, y muy pocos en los bordes. Tenemos la siguiente. La variabilidad de la media muestral es siempre menor que la variabilidad de los datos individuales. La variabilidad nos indica qué tan separados están los puntos entre sí y del centro de una distribución o un conjunto de datos. Los promedios de las muestras varían menos que los datos individuales. Por ejemplo, si medimos la estatura de 10 personas, algunas serán muy altas y otras serán muy bajas. Hay mucha variabilidad. Pero si promedias las estaturas de esas 10 personas, ese promedio será más estable y menos extremo. Imaginemos que queremos saber la estatura promedio de los estudiantes de una universidad. Toda la población, o sea, todos los estudiantes, tienen una estatura promedio de unos 70 metros. Si elegimos a una persona al azar, su estatura podría ser de unos 50, que está lejos del promedio. El promedio dijimos que es unos 70. Entonces, unos 50 está lejos del promedio. 1,90 está también lejos del promedio. Y 1,70 cerca del promedio. Los datos individuales pueden ser muy extremos y alejarse mucho del promedio. Ahora, en lugar de medir a una sola persona, tomamos una muestra de 10 personas y calculamos el promedio de sus estaturas. Por ejemplo, tenemos lo que es el ejemplo que les di ya rato de 1,50, 1,90, 1,70 y así variando estaturas hasta llegar a 10, porque estamos tomando una muestra de 10 personas. Entonces podría ser 1,55, 1,65 y así. Toda esa la vamos a sumar y la vamos a dividir en el total de muestras que estamos haciendo, que son 10. Entonces dividimos entre 10 y nos da un aproximado de si hacemos cuentas, de 1,69. Pero eso está muy cerca del promedio real. O sea, del promedio real, que es la media poblacional de 1,70. Un dato muy importante, esto solo funciona si las muestras son aleatorias y representativas. Si sesga la muestra, por ejemplo, si solo elegimos estaturas grandes, el promedio ya no será 1,70, porque lo que elegimos de las 10 personas es que tiene que variar las estaturas de 1,70, 1,55, 1,60, pero no todas las mismas. Si es todas 1,90, 1,90, 1,80, 1,80, entonces ya no tendríamos el promedio de 1,70. Entonces, las muestras deben de ser aleatorias. Es decir, los promedios altos y bajos se compensan entre sí, equilibrando el resultado. No tiende a subestimar ni sobreestimar el valor real, que es la media poblacional. Como siguiente punto, tenemos lo que son las aplicaciones. Nuestra primera aplicación tenemos estimación de parámetros poblacionales,
usar la media muestral para estimar la media real de la población. Por ejemplo, no necesitamos preguntar a todos los estudiantes de un país cuántas horas estudian. Con una muestra de 1000 estudiantes podemos estimar el promedio general. Eso es lo que nos quiere tratar de decir el primer punto. El segundo dice pruebas de hipótesis. Determinar si la media de una muestra difiere significativamente de un valor esperado. Es decir, verificar si una creencia o suposición es cierta usando datos de una muestra. Por ejemplo, un supermercado dice que sus manzanas pesan 200 gramos en promedio. Tomamos una muestra de 50 manzanas, calculamos su peso promedio y comprobamos si es cierto o no. Tenemos lo que es el tercer punto, control de calidad. Evaluar si los productos de un lote cumplen con el promedio esperado. Es decir, revisar si los productos de una fábrica cumplen con los estándares usando muestras. Por ejemplo, en una fábrica de lápices, cada hora se toman 20 lápices para medir su longitud. Si el promedio de esa muestra está fuera de lo esperado, se ajustaría a lo que es la máquina o se tendría que verificar lo que es la calidad del material. Pero nos dice control de calidad. Investigación científica y encuestas. Confiabilidad de resultados obtenidos de muestras respecto a toda la población. Esto nos quiere decir que asegurarse de que los resultados de un estudio o encuesta reflejen realmente lo que piensa o se hace la población Por ejemplo, para saber si una medicina funciona, no se prueba en todas las personas del mundo. Se prueba en un grupo, o sea, una muestra, y se generalizan los resultados. Siguiendo con las partes que les presenté hasta un momento en el índice, tenemos lo que son las fórmulas. Las fórmulas son muy importantes para poder calcular lo que se nos pide en los ejemplos o en los ejercicios que les presentaremos en un momento. Tenemos la primera fórmula que es la de la media de la distribución muestral, donde mu sub x es igual a mu. Mu sub x es la media muestral y mu es la media poblacional. Bien, tenemos lo que es esta fórmula. Ahora vamos a ver otra. Es la del error estándar de la media. Lo que es la desviación estándar es igual a la desviación estándar poblacional sobre la raíz cuadrada de n, pero n es el tamaño de la muestra. Ahora tenemos la fórmula para convertir a puntuación. Dice que z es igual, o sea, z es la puntuación estándar, ¿verdad? Entonces, z es igual a la media de la población, a la media de la muestra, menos la media poblacional, sobre la desviación estándar poblacional entre la raíz cuadrada de n, o sea, entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Pero en este caso, la desviación estándar poblacional es la que vamos a poner sobre la raíz cuadrada de n, ¿ok? Con nuestros ejemplos encontramos lo que es el ejemplo número 1, que nos dice: la estatura promedio de los alumnos de una universidad es 170 centímetros. Si tomamos muchas muestras de estudiantes y calculamos las medias muestrales. Anteriormente nos presentamos lo que son las fórmulas y tenemos que la media muestral es igual a la media poblacional. Y el único dato que nos presentan en el ejemplo es la media muestral, que es igual a 170 centímetros.
Entonces, la respuesta a nuestro ejemplo es la media de las medias muestrales será también 170 centímetros. Ahora, continuando con lo que es nuestro segundo ejemplo, tenemos que se nos dice error estándar de la media. En una fábrica, la producción de tornillos tiene lo que es la desviación estándar poblacional, que es igual a 10 milímetros, y el tamaño de la muestra, que es de 25 tornillos. Entonces, esos son nuestros dos datos. La desviación estándar poblacional igual a 10 y n, que es el tamaño de la muestra, igual a 25. Y la fórmula es la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. Lo que vamos a hacer es nada más y nada menos que sustituir en nuestra fórmula. Tenemos la desviación estándar es igual a la desviación estándar poblacional, que en este caso es 10, sobre la raíz cuadrada de n, que es 25. Seguimos haciendo la solución, que sería la desviación estándar es igual a 10 sobre la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces nos queda 10 sobre 5. Y 10 sobre 5 es igual a 2. Por lo tanto, el error estándar de la media es igual a 2 milímetros. Ahora vamos a explicarles un ejemplo. Dice, una fábrica de focos eléctricos sabe que el tiempo de vida promedio de sus productos es de 800 horas, con una desviación estándar poblacional de 60 horas. Se selecciona una muestra de 36 focos y se obtiene que la media muestral del tiempo de vida es de 820 horas. Pregunta: calcula el valor de la puntuación Z de la media muestral. Tenemos como datos media poblacional de 800, la desviación estándar poblacional de 60, tamaño de la muestra 36 y media de la muestra tenemos que 820 horas. La fórmula Z es igual a la media de la muestra menos la media poblacional sobre la desviación estándar poblacional entre raíz de n, que significa el tamaño de la muestra. Ahora sustituimos los valores en nuestra fórmula y nos queda que Z es igual a 820, que es la media de la muestra, menos 800, que es la media poblacional, entre 60, que es la desviación estándar, sobre raíz de 36. Y esto nos da que es igual a 820 menos 800 es 20. Sobre 60 y le sacamos raíz a 36. ¿Y cuánto es raíz de 36? Raíz de 36 es igual a 6. Entonces, esto nos da 20 sobre 60 entre 6. Y esto es igual a 20. 60 entre 6 es igual a 6. Entonces nos queda 20 entre 10. Y 20 entre 10 es igual a 2. Y como resultado nos dice que el valor de Z es igual a 2. Indica que la media muestral está 2 desviaciones
estándar por encima de la media poblacional. También esto significa que la media muestral de 820 horas está 2 desviaciones estándar por encima de la media poblacional de 800 horas. Los focos de la muestra duran bastante más que el promedio esperado. Y la diferencia es estadísticamente que significativa porque está a 2 desviaciones. Continuando, les explicaré un pequeño ejercicio, el cual nos dice: una fábrica produce tornillos cuya longitud tiene una media poblacional de 10 centímetros y una desviación estándar de 0.5 centímetros. Se toma una muestra aleatoria de 25 tornillos. Nos pide: encuentra la media y la desviación estándar de la distribución muestral de la media y calcula la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 10.2 centímetros. Bueno, resolvamos lo que es el primer punto y para eso saquemos los datos. Tenemos lo que ya nos da la media poblacional de 10 centímetros, la desviación estándar de 0.5 y nuestra muestra de 25 tornillos. Utilizamos lo que es la fórmula de la media muestral y solo sustituimos. Y nos da como resultado 10. Esto significa que en promedio las medias de todas las muestras posibles de 25 tornillos serán iguales a la media poblacional, 10 centímetros. Esto lo explicó mi compañera Damaris en una de las propiedades donde nos dice o nos indica que las medias muestrales es igual a la media poblacional. Ahora, también nos pide en el primer punto la desviación estándar de la distribución muestral de la media. Tenemos lo que es la fórmula, la desviación estándar muestral, error estándar. Entonces solo sustituimos datos. Aquí nuestra desviación ya nos dan que es 0.5, podemos observar aquí 0.5. En la fórmula también nos pide lo que es la muestra de 25, entonces solo sustituimos 0.5 arriba, en el denominador 25, la raíz de 25 es 5 y al hacer la división nos da 0.1. Esto nos indica que las medias muestrales están muy concentradas alrededor de 10 centímetros. Es decir, los 10 centímetros es de la media poblacional. Como pudimos observar en la imagen, en lo que expliqué de las propiedades, tenemos lo que es la media poblacional está centrada. Entonces, nuestra desviación está muy concentrada alrededor de la media poblacional. Comparado con la desviación estándar poblacional, que es de 0.5 centímetros, que nos dieron ya en el problema, el error estándar es mucho menor, que es el 0.1. Esto refleja que al tomar muestras de tamaño 25, la variabilidad de las medias se reduce significativamente. Es decir, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, menor será la dispersión de las medias muestrales. ¿Qué tan dispersas están alrededor de la media? Y en este caso es 0.1 centímetro. Ahora, en el segundo, nos pedían la probabilidad de que nuestra media muestral sea mayor que 10.2. Sacamos lo que son los datos. Nuestra media muestral tiene 10.2.
nuestra media poblacional tiene 10, que son los 10 centímetros. Nuestra desviación tiene 0.5, que siempre estamos agarrando lo que es la poblacional. Y nuestra muestra de 25. Utilizamos lo que es las fórmulas de Z, sustituimos datos, arriba 10.2 menos 10 nos da 0.2, y al hacer la operación que está en el denominador es igual que la que hicimos anteriormente, en la desviación estándar, que nos dio 0.1, podemos observar ahí, es la misma, es lo que está en el denominador. Entonces, al hacer este procedimiento nos da 0.1 y dividimos 0.2 sobre 0.1, nos da 2. ¿Qué hacemos con este 2? Bueno, lo que hacemos es calculamos la probabilidad de que la media muestral sea mayor que 10.2, entonces esto es igual que la probabilidad de que Z sea mayor que 2. Porque estamos en lo que vamos a utilizar lo que es la tabla de Z. Buscamos en la tabla de Z el parámetro de Z 2.0, que es el resultado que nos dio hace un momento. Con la fórmula de Z nos dio un resultado de 2. Entonces, ese parámetro 2 lo vamos a buscar en la tablita. ¿Cómo lo vamos a buscar? El 2 es un entero. Entonces, buscamos en la columna de Z el 2. Y arriba tenemos lo que es 0.00, 0.1, 0.2. Esas son nuestros decimales. Si nos hubieran dado 2.03, 2.01, entonces buscamos, tenemos lo que es nuestro entero 2 y nuestro 0.1. Buscamos arriba, en la parte de arriba, el 0.1. Y en la intersección de ambos, ese sería nuestro dato que vamos a tomar. Pero en este caso solo nos da lo que es el entero, que es 2. Entonces tenemos lo que es, al hacer la intersección, nos da 0.9772. Entonces este dato lo sustituimos en el complemento. Tenemos lo que es la probabilidad de Z mayor a 2, porque es lo que estamos buscando. Entonces, esta tabla también buscamos lo que es que sean menores. Es decir, menor o igual. Y tenemos lo que es el complemento 1 menos probabilidad de Z menor o igual a 2. Y esa probabilidad que hicimos, vamos a sacarla de ese dato de la tabla de lo que hicimos y ese dato era 0.9772. Ese solo lo sustituimos y lo restamos con el 1. 1 menos 0.9772 nos da 0.0228. Entonces, la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 10.2 centímetros es de 2.28%. Esto significa que es muy improbable, ya que hay solo un 2.28% de probabilidad de que al tomar una muestra de 25 tornillos, su longitud promedio supere los 10.2 centímetros. Por ejemplo, si en una muestra real se obtiene que sí sea mayor a 10.2 centímetros, sería una señal de alerta, ya que podría indicar que los tornillos se están fabricando más largos de lo esperado y por ende debería hacerse una revisión.
Bien, y para finalizar tenemos lo que es la conclusión, que nos dice que la distribución muestral de la media nos enseña que aunque las muestras sean diferentes, sus medias tienden a acercarse a la media real de la población. Gracias al teorema del límite central, sabemos que con muestras suficientemente grandes, esta distribución tiende a ser normal. Esto nos permite estimar datos, comprobar hipótesis y tomar decisiones con mayor seguridad. En pocas palabras, es una herramienta clave para entender y trabajar con información cuando no podamos estudiar a toda la población, así como lo vimos anteriormente. Pues muchas gracias a todos y tengan un bonito día.